Bueno, vamos a tocar un tema que es un tema internacional, un tema del conflicto que está ocurriendo en este momento entre Rusia y Ucrania, que ya desató una guerra y bueno, para platicar justamente sobre cuáles son las repercusiones económicas que pudiera tener este conflicto, ya tenemos en la línea telefónica al maestro Alfredo Erquicio Espinal, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta llamada y bueno, hablar sobre las consecuencias que tiene este conflicto armado. Lamentablemente hemos visto en imágenes lamentables cómo cada vez está recrudeciendo más este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, como hay otros países que incluso también juegan un papel importantísimo en este conflicto, como puede ser nuestro vecino del norte, Estados Unidos, y otros de la Unión Europea, pero para platicar a profundidad sobre este tema y las posibles repercusiones pues económicas, ¿sí? Aprovechar, maestro, su especialidad en macroeconomía para que nos platique de qué manera pudiera afectar esto. Bueno, lo primero que habría que decir que eh, eh, tuvimos un grave problema con la pandemia en el 2020. Logramos casi hacia los primeros meses del 2021 con la vacuna empezar a derrotar este problema y podemos considerar que casi está en proceso de ser derrotado. No sabemos este nuevo problema que afronta la economía mundial, que es la guerra en una parte de Europa, cuánto va a durar. Todas las repercusiones económicas van a depender de si ese conflicto es breve o es prolongado, digamos más de un mes, más de 2 o 3 meses. En todos los casos ya hay afectaciones. El mundo está sufriendo ahorita presiones de carácter en los mercados, el precio del petróleo ha subido, hay devaluaciones en Rusia, probablemente hay devaluaciones en otros países, hay salidas de capital a plazas seguras, hay interrupción probablemente de otra vez, de nueva cuenta, de las llamadas cadenas globales de valor, porque los bienes y servicios pasan por circuitos que pasan por Europa, y eso va a desatar un problema de inflación mundial. La incertidumbre económica y financiera va a significar efectos recesivos a escala primero de Europa, pero Europa es uno de los polos de la economía mundial, el otro es el asiático y el otro es el que vivimos los mexicanos en América del Norte. Vamos a ser también afectados. Eso es en el caso de a escala mundial. Es decir, si el conflicto se prolonga, no solo va a haber problemas en los precios, que ya lo vivimos en el mundo, inflación, sino que puede haber problemas de recesión, otra recesión global, quizás no de la magnitud de la gran contracción, que fue terrible. La economía en México, por ejemplo, cayó 8%, en el mundo cayó alrededor de 4 o 5%, quizás esa no sea de ese tamaño, pero se va a sumar a una situación nueva en el mundo en que si el conflicto no se arregla correctamente, adecuadamente, a satisfacción de las partes, a pesar de que hay un agresor y un agredido, siempre una guerra genera una nueva situación que en lo que debe predominar es la paz, ¿no? El hecho de que se suspendan las operaciones militares y se llegue a acuerdos diplomáticos. Eso sería a escala mundial. No sé si a usted le interesa a México también le afectará. De por sí la economía mexicana tiene problemas. ¿Cómo es nuestra relación económica con Rusia en ese sentido? No es directa, digamos, no. Rusia no es, no, los países con que México comercia son fundamentalmente Estados Unidos y digamos China, son los dos grandes, y Canadá, son los dos grandes. Rusia el comercio es pequeño, ¿no es cierto? Pero el punto es de que lo que le pase a Rusia es lo que pase con por ejemplo, con el precio del petróleo, hace que el precio del petróleo sube en el mundo. Las gasolinas que nos exportan, que importamos de Estados Unidos, nos van a salir más caras, y por lo tanto eso va a significar que la Secretaría de Hacienda de México tenga que decidir si sigue subsidiando, digamos, el precio de la gasolina, o refleja ya el precio de la gasolina la subida de precios en el precio de la gasolina que los mexicanos pagamos. En Estados Unidos ya está sucediendo eso.
Aunque en este caso, bueno, pues el gobierno de México también ya adquirió esta refinería de Deer Park. ¿No nos beneficiaría en lugar de afectarnos este aumento del precio del petróleo? Además, en teoría ya faltan pocos meses para que se abra Dos Bocas también. Claro, esas dos decisiones que usted bien señala nos iluminan de nueva manera lo que ha pretendido desde el inicio de la gestión del gobierno de López Obrador, que es lograr una autonomía en este aspecto. Ahora se ve que este tipo de decisiones podrían ser serían las correctas. Lo que sucede es que ninguna de las dos opera en este momento, pues. Eso operará, digamos, si bien 2 años, digamos, que tengamos esa capacidad interna de refinar gasolina, y bueno, la planta aquella que se ha comprado en Estados Unidos, pues ayudará. Pero en la coyuntura, en estos meses, todavía no ayuda. En el futuro ayudará. Y quizás enfrentemos un futuro, si el conflicto es largo, si se reinicia la Guerra Fría, en el sentido de que se termina la guerra caliente bélica, pero digamos, siguen las tensiones. Siguen las tensiones, el precio del petróleo se mantendrá alto. Entonces ahí nos beneficiará dentro de 1 o 2 años, y claro, tiene razón usted, ilumina esta decisión que varios analistas, o buena parte de los analistas, decían que no era correcta. Ahora se nota que en situaciones nuevas como las que vivimos, tener autoabastecimiento de energéticos es lo mejor que podemos tener, pero en este momento no lo tenemos. Entonces, a corto plazo ese es el problema. Pues. Seguramente, lo ha declarado el presidente, se va a mantener la política de mantener el precio de la gasolina más o menos controlado, porque se sabe que la inflación se puede desatar aún más de lo que ya está. La inflación mexicana está del orden del 7%, cuando en las últimas décadas, digamos, ha estado alrededor de 3%. Esto se ha duplicado. Y el proceso de inflación mundial, que también existe y que es el que determina la aplicación de la inflación en México, pues va a continuar y se va a agudizar, por lo menos en el corto plazo. Por lo menos en el corto plazo se va a agudizar, ya se está agudizando, pues, o sea, ya definitivamente hay signos de eso, ¿no es cierto? En Estados Unidos la gasolina ha subido de una manera, porque allá no hay esa política de subsidiar los precios, ¿no? Claro, y en este sentido yo creo que también van a ser muy importantes las sanciones económicas que toquen los grupos, los países más bien pertenecientes al G7, ¿no? Que son las potencias pues económicas mundiales. Efectivamente. Ahora lo que está en juego es que hay una guerra bélica, digamos, acciones militares, misiles y la lucha en las calles de Kiev. Eso es la guerra bélica, pero también se ha desatado la guerra económica. Y ya ha habido en el transcurso de estos días, primero decisiones respecto a imponer sanciones a Rusia. Ahora ya tenemos y se consideraron tibias esas decisiones cuando se les analizó, pero ahora ya parece que esas decisiones se han profundizado. Acabo de leer, creo que probablemente en su noticiero ya se dijo esto, se ha suspendido, se va a suspender el servicio de mensajería internacional, digamos, el mecanismo por el cual los que transan en el mundo se enteran de que ha habido un cargo o descargo en sus respectivas cuentas. Es algo que nosotros sí estamos familiarizados, ¿no? Cuando uno tiene un cobro de su tarjeta de crédito, inmediatamente en el correo electrónico uno aparece, ¿no? Ha pagado y tu nuevo saldo es este. Eso también ocurre a escala mundial. Una empresa exportadora rusa, cuando vende petróleo, vende trigo, vende lo que venda, se entera en tiempo real de si ya le pagaron, pues, aparece en su cuenta. Y si se ha expulsado a Rusia del sistema. Eso es tremendo, es una agresión económica de tamaño descomunal, porque definitivamente va en procura de destruir por el tiempo que dure la sanción la posibilidad de que Rusia comercie. Y ahí la reacción de Putin muy extrema de poner en alerta sus armas nucleares, porque se siente afectado económicamente. Se ha desatado la guerra económica. Eso es lo nuevo. Claro. Intento. Y en ese sentido también Rusia aprovechándose de los servicios que él produce para poder también surtir a Ucrania en materia energética. Así es. Entonces,
también hay consecuencias bélicas que van a tener un impacto económico. Rusia exporta gas principalmente mediante ductos, ¿no es cierto? Y hay uno que está en operación, pero ese puede ser dañado pues por la misma conflagración, lo que pasa por Ucrania. Hay otro que tenía ya directo con Alemania y Alemania ha decidido no inaugurarlo como una medida de presión y lo que le quita viabilidad financiera a esos ductos, porque eso cuesta mucho financiarlo. Ya iba a entrar en operación y iba a generar utilidades y beneficios para Rusia y eso se ha parado. Alemania en ese sentido está haciendo un sacrificio porque se está cortando una fuente de suministro, entonces va a buscar en el mundo fuentes alternativas, entonces el gas va a subir y también México se afectará por eso porque importamos todavía gas, ¿no es cierto? No somos autosuficientes, en el futuro quizás lo seamos, pero en este momento no. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo sigue esta guerra. Usted comentaba algo muy importante, maestro. Todo va a depender de cuánto dure esta guerra. Ahorita no tenemos certeza, no sabemos cuánto se puede extender este conflicto. Ya está el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Se pensaba que iba a ser un conflicto leve y pues ya duró algunos años. Así es. Hay un famoso dicho que se repite en todas las entrevistas, ¿no?, que se hace sobre este tema. Siempre se sabe cuándo empieza un conflicto, pero nunca se sabe cuándo termina. Es un asunto complejo. Creo que hoy día se reúnen, pues, ya hay una negociación en puertas hoy día, pero eso puede frustrarse, puede demorarse, pueden entrar otros actores a esta renegociación, digamos, del orden mundial. Porque hay que tener muy claro, usted mencionó las guerras mundiales, efectivamente, ¿qué fueron las guerras mundiales? Las dos que vivió el mundo en el siglo XX, fueron los reacomodos de los poderes internacionales. Antes de entrar a la Primera Guerra Mundial, la gran potencia era Inglaterra, salió de la primera que ya no lo era, Alemania fue derrotada, tuvo que pagar se le impuso una deuda enorme, eso generó un caldo de cultivo al interior de su población, que apoyó a un el líder nefasto como fue Hitler, que ha apoyado en las penurias que para la población alemana había resultado de ese arreglo, de pagar la deuda de la guerra, y logró apoyo, y luego tuvo pretensiones hegemónicas, al igual que la señorita Putin, y invadió, creo que Checoslovaquia, y la respuesta creo que en ese momento fue débil, y bueno, ya hubo un proceso de arreglo, de conflicto que concluyó con un nuevo orden mundial, porque Estados Unidos como el poder grande, hegemónico, y alrededor de ellos los otros países, y derrotada Alemania y también Japón. Y ahora esto puede resultar en eso, en un nuevo arreglo geopolítico. La derrota de Rusia, ¿no? O su triunfo relativo, porque en esto sí nunca hay triunfos totales, que él logre efectivamente imponer un gobierno títere, digamos, en Ucrania, impedir y dar un aviso a otros países que limitan con él, como Finlandia, creo que y Suecia, que estarían tentados en entrar a la OTAN y ahora ante ver lo que pasa con Ucrania ya no lo harían. Exacto. Entonces, efectivamente, esto va a modificar el orden mundial, sea cual sea el desenlace. Pero cuento totalmente que el orden mundial solo se ha modificado en el mundo que vivimos mediante guerra. Así es. Esa es la realidad. Esta guerra no se esperaba, pero deberíamos haberla esperado, porque hay poderes emergentes, hay países que pretenden competir o superar a Estados Unidos en poder mundial. Uno de ellos es China. Rusia en alianza con China quizás quiera hacerlo, porque Rusia no es un país súper poderoso económicamente, lo es bélicamente, pero no económicamente, no del tamaño pues de Estados Unidos. Solo basta darle una revisada a la historia para darnos cuenta que de alguna manera siempre ha funcionado así. Maestro Alfredo Erzquicio, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y hablarnos sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania y las repercusiones que pudiera tener en la macroeconomía. Muy bien, gracias. Gracias.